Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 21 de abril. Vamos a ver la palabra en Esdras capítulo 10, versículos 1 al 15, con el título El verdadero arrepentimiento, contrición y acción. Vimos en el pasaje de ayer cómo Esdras es un buen siervo líder espiritual y guía al pueblo de Dios al verdadero avivamiento, que buscan no solamente la prosperidad material, sino más bien buscan la pureza y la santidad ante Dios. Vemos cómo Esdras entonces lleva al pueblo a un arrepentimiento genuino, y hoy veremos acerca de ese tema. El verdadero arrepentimiento que le agrada a Dios incluye no solamente la contrición, un pesar en el corazón por haberle fallado a Dios, sino también nos lleva a la acción. Muchas veces les he dicho que la palabra en hebreo para arrepentimiento es shuv, y eso significa no solamente cambiar nuestra manera de pensar y de sentir, sino también de actuar. Es darnos la vuelta a 180 grados y en vez de caminar hacia el pecado y hacia la maldad, es volver a Dios. Hay un aspecto muy práctico en el arrepentimiento. Me acuerdo de las palabras de mi mamá. Ella muchas veces cuando hacía yo algo mal, tomaba un palo, cualquier cosa que encontraba y me pegaba muy, pero muy duro, muy fuerte. Y yo lloraba y decía, mamá, ok, ya no lo voy a hacer, estoy arrepentido, estoy arrepentido. Y ella siempre me decía, si estás arrepentido, entonces ¿por qué volviste a hacerlo? Y es cierto lo que ella dice, aunque odiaba cuando ella me decía eso. Pero es cierto, el verdadero arrepentimiento no es solamente decir con la boca, estoy mal, me arrepiento, hice mal, perdóname por favor. Sino que también está dispuesto a darle la espalda al pecado y a vivir una vida que le agrada a Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice aquí, expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Vaya liderazgo de Esdras que guía al pueblo al arrepentimiento. Y él no les grita y les dice, arrepiéntanse pecadores, sino que él les da un ejemplo. Él se arrepienta, él llora, él se postra ante Dios. Los verdaderos líderes dan un buen ejemplo y guían al pueblo no solamente con sus palabras y sus bocas, sino con sus acciones. Dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Aquí dice, tomamos mujeres extranjeras. El punto no está tanto en que sean extranjeras de diferentes culturas o grupos étnicos, sino el hecho de que son mujeres idólatras. Son personas que no adoran al Dios vivo, y el pueblo de Israel entonces será tentado a desviarse e ir tras estos dioses falsos. Dios es un Dios celoso que se merece nuestra exclusiva adoración. Así que vemos cómo Secanías se arrepiente también. Y dice, mas a pesar de todo lo malo que hemos hecho y hemos pecado contra Dios, aún hay esperanza para Israel. ¿Por qué hay esperanza, hermanos? Porque nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Pero interesantemente aquí dice en el versículo 3, hagamos pacto con nuestro Dios. La expresión en el hebreo original es cortar un pacto con Dios. ¿Por qué cortar? Pues si se acuerdan del libro de Génesis, cuando Abraham hace un pacto con Dios, fue llamado a cortar los pedazos, las piezas de animales, y caminar por en medio de esos pedazos, por esas piezas, diciendo en efecto que si yo violo las condiciones de este pacto que hago con Dios, que así se me haga, que me partan así en la mitad, que me corten. Entonces aquí vemos que para hacer un pacto con Dios tiene que haber pues una decisión bien clara de lo que uno quiere hacer. Y
además de cortar los animales, uno también tiene que estar dispuesto a cortar el pecado, a deshacerse del pecado, porque aquí dice, vamos a dejar a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Vamos a expulsarnos, vamos a separar, vamos a ser consagrados, apartados solamente para Dios. Dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Una de las respuestas correctas, apropiadas, hermanos, cuando estamos confesando nuestros pecados y estamos arrepentidos de corazón, es el ayuno. Vemos aquí que no es cualquier ayuno, porque en la gran mayoría de los casos los ayunos solamente pues se tratan de ¿qué? De abstener de la comida sólida. Uno puede seguir tomando agua, pero aquí vemos como Esdras no comió pan ni bebió agua. Fue un ayuno completo. Se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Esto lo hacen mucho en los pueblitos. Si ustedes no participan en las juntas, entonces no tendrán parte de nosotros. O sea, van a perder sus posesiones y serán excluidos del grupo. Los vamos a correr del pueblo. Y aquí pues se toman estas decisiones tan drásticas porque están hablando de un tema tan importante que es la santidad y la pureza. Citan a todo el pueblo. Dice, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces le dieron 3 días para que todos se congregaran, porque pues era la tierra que le pertenecía a Jerusalén, pues era más o menos de 50 millas, así que pues venían algunas personas de lejos, así que les dieron suficiente tiempo, hasta 3 días, para que todos se juntaran en Jerusalén. ¿Y qué pasa el día que se congregan? Están temblando primeramente por temor a Dios, pero también hay una lluvia fuerte. Esta era la temporada lluviosa y además de la lluvia, pues me imagino que estaban temblando del frío. Y puede ser entonces que el clima les esté mostrando que Dios está molesto con el pecado del pueblo. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de 1 día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas, Mesulam y Sabetai, les ayudaron. Entonces vemos cómo, primeramente, hermanos, ellos toman las cosas de Dios en serio. Están dispuestos a reunirse afuera en la lluvia. No se quejan y dicen, ay, pues hace demasiado frío, ¿por qué nos citaron? ¿Por qué estamos aquí? Mejor volvamos a nuestras casas y regresemos en unos meses cuando ya se termina la temporada lluviosa.
Recuerdo que alguna vez le mostré una imagen de alguien en un partido, no sé si fue de béisbol o de fútbol americano, que estaba con los brazos cruzados y estaba cubierto de nieve. Y sí, nosotros estamos dispuestos a mojarnos cuando vamos al estadio a ver un partido de fútbol, pero cuando llueve un poco, hace un poco de frío, no, yo ya no voy a la iglesia, ya no voy al culto. Vemos aquí, hermanos, que no hay ninguna excusa que sea suficientemente buena, legítima, para no reunirse, no congregarse con el pueblo de Dios. Y aquí, cuando Esdras les predica, a veces la palabra confronta, hermanos. Nosotros no debemos de ir a la iglesia solamente para que nos conforten, sino para que nos confronten también, para que nos corrijan en amor. Así que vemos cómo Esdras les dice claramente: arrepiéntanse, oh pueblo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y vemos aquí que casi el 100% de la congregación reconoce su pecado y dicen: así lo haremos. Pero no podemos ahora hacerlo inmediatamente porque está lloviendo y pues son muchas personas, pero vamos a crear un plan para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Y no solamente sientan una contrición en sus corazones, sino que ellos actúan, llevan a cabo todo lo que Dios le dice en su palabra a través de la obediencia, la acción. El verdadero arrepentimiento, hermanos, no solamente un arrepentimiento de palabra de boca. Hice mal, perdóname. Tiene que sentir uno un pesar en el corazón por haberle fallado a Dios y tomar las decisiones necesarias para apartarse del pecado. Y vemos aquí, hermanos, que no es tan fácil para el pueblo de Israel el apartarse de las mujeres extranjeras, porque son sus mujeres y tienen sus hijos con ellos. ¿Ustedes creen que es fácil? Lo siento mucho, que es por mi culpa que tengo que hacer esto. Mi esposa, mis hijos, pero ya no podemos estar juntos. ¿Saben cuán doloroso, hermanos, es el cortar esa relación familiar que tenían los israelitas? Pero ellos aquí con sus acciones dicen: nos importa más Dios y estar bien con Dios que hacer lo que nosotros queremos. Dios es el número uno de nuestras vidas. Estamos dispuestos hasta cortar la relación que tenemos con nuestras familias para agradarle a Dios. Son las palabras de Jesús, que le dice que ama a padre y madre más que a mí. No es digno de ser mi seguidor, de ser mi discípulo. Y hermanos, así somos nosotros con el pecado. No queremos dejar el pecado, tratamos de justificarlo. No, pero es que es para nuestro bien, o es para el bien de mi esposa y mis hijos que sigamos así. Aquí Dios dice: estás dispuesto a cortar con tu pecado, no solamente sentir en tu corazón un pesar, un arrepentimiento superficial. Estás dispuesto a dejar el pecado atrás, a decir no, decirle no al pecado y servirle a Dios de todo corazón, fielmente, de forma entregada. Vamos a orar de esa manera para empezar el día de hoy. Oh Señor, denos estos corazones dispuestos y decididos. Ayúdenos a no solamente sentir un pesar en el corazón, sino a tomar acción y hacer, oh Señor, lo que te agrada a ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.